Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este primer sabadín, que se me ocurre este nombre medio chistoso porque, bueno, quiero más o menos aportarles más valor en el sentido de que tengan acceso a más cosas completamente gratuitas que les pueda ayudar a aprender un poco más de medicina, ¿sí? Demostrarles que si es que ustedes estudian con lógica pueden aprender cualquier tema, entonces por eso es que me he lanzado el reto de enseñarles de cualquier cosa de medicina, no solamente neuro. Obviamente vamos a hablar de temas de neuro, pero la idea es que todos los sábados tengamos un espacio para poder aprender más cosas. ¿Ya? Entonces, em, bienvenidos a todos los que están conectados, más gente se va a ir conectando, pero hasta eso déjenme empezar para contarles un poquito de qué se trata esto, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cómo va a funcionar esta nueva modalidad que se me ha ocurrido? Pues es así de simple como vieron, ¿no es cierto? El link está en mi biografía de Instagram. Ustedes simplemente dan clic, les trae esta reunión de Zoom y así voy a subir cada semana el nuevo link a mi biografía de Instagram. Y en mi biografía va a decir la hora del sábado en la que nos vamos a reunir, ¿sí? Vamos a tratar de que sea un poquito más temprano. Hoy lo hice un poco tarde por cuestiones de mi tiempo y de mi organización, pero en el futuro quiero hacerlo un poquito más temprano, considerando que ojalá ya mismo salgamos de esta pandemia y obviamente un sábado en la noche todos queremos relajarnos, entonces un sábado en la mañana puede ser que sea más factible. Entonces, siempre será sábado, porque si no se me va a la basura el nombre, pero la hora dependerá de cómo vayan en la semana, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Pues nos conectamos por Zoom, interactuamos por Zoom y hacemos que la clase sea o la charla que vamos a tener sea lo más interactiva y entretenida posible, ¿sí? Por eso ustedes ven que abajo tienen el botón de chat, ¿ya? Entonces, lo que quiero que hagan con el botón de chat es cuando yo haga cualquier pregunta, traten de interactuar con ese botón de chat, ¿sí? Escríbanme cualquier pregunta que ustedes quieran y quítense de la cabeza la vergüenza de participar, ¿ya? Porque uno aprende mejor cuando participa activamente, ¿sí? Cuando lo que sea que está aprendiendo lo maneja de una manera activa y cuando se equivoca. Entonces, no tengan vergüenza de equivocarse, ¿sí? Más bien les estimulo a que lo hagan. Y si es que tienen miedo de equivocarse o algo, ya saben que en el chat de Zoom pueden mandarme una pregunta completamente privada, ¿sí? Si es que ese es el caso, yo nunca leeré el nombre de la persona que me está mandando, solo responderé la pregunta, ¿ya? Entonces, participen, ¿sí? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar de cualquier tema de la medicina. El día de hoy no les dije el tema porque va a ser una sorpresa, pero los siguientes sabadín les voy a decir el tema en Instagram, sí, de general de qué se va a tratar, por ejemplo, cardio, histo, embrio, cualquier cosa, para las personas que estén interesadas. Como el Zoom manejamos hasta 300 participantes, ahorita que esto está empezando, obviamente pocas personas se van a conectar, pero conforme vaya creciendo puede ser que se llenen esos 300 y después de esto siempre se graba y lo voy a poner en mi canal de YouTube para que tengan acceso a él de por vida igual. Sí, entonces, si es que quieren volver a revisar algo que aprendieron aquí, pues pueden hacerlo así, ¿ya? ¿Para quién está dedicado esto? Está dedicado para cualquier persona que quiera aprender medicina, ¿ya? No limito a que solo sean estudiantes de medicina, porque puede ser que haya estudiantes de otras carreras, por ejemplo, psicología, enfermería, lo que sea que quieran aprender, están bienvenidos. Gente que no tenga con una carrera que no tenga nada que ver con el público, con la especialidad de salud, está completamente bienvenido. ¿Tienes que ser de algún semestre específico para aprender o no? No tienes que ser de ningún semestre, porque como les digo, mi objetivo es demostrarles que cualquier tema, así sea un tema que yo no reviso frecuentemente o que capaz no me guste mucho, puede ser dominado si es que uno habla de manera fácil. Sí, entonces, no importa que seas de primer semestre o ya estés a punto de graduarte o ya hayas graduado algunos años, esto está destinado más o menos para todos. ¿Ya? ¿Y qué necesitan ustedes? Pues retarse ustedes mismos. ¿En qué sentido? En que también hago esto no solo para que, por ejemplo, si es que hablo de cardio, le llegue a las personas que les gusta cardio. O si es que hablo de gastro, les llegue a las personas que les gusta gastro. Más bien yo hago por lo opuesto. Porque si es que hablo de cardio y alguien de ustedes odia cardio, eso es retarse a sí mismo. ¿Sí?
Entonces es tratar de salir de la zona de confort y aprender un tema nuevo que puede ser que antes les ha parecido difícil, pero que el objetivo de estas reuniones conmigo los sábados es más o menos quitarles ese miedo de que ese tema es difícil o demostrarles que algo que puede ser que antes no entendían o que les tocó memorizar era verdaderamente fácil. Sí, entonces rétense ustedes mismos, participen directamente aquí, alzando la mano, escribiendo en el chat, sí, compartan la existencia de esto porque creo que es algo valioso que les puede servir a bastantes personas, porque como les dije, el objetivo de mi página es hacer que los médicos hispanohablantes sean los mejores. Y qué mejor hacer eso que compartiendo conocimiento de la manera en la que vamos a hacer. Aprendan de lo que puedan, enséñenme también a mí, porque esto no solamente es para ustedes, yo también puedo aprender de ustedes. Relájense porque no es una clase de universidad. No tienen que tratarme de doctor, me pueden decir Dean. No hay formalismos aquí. Es como que estamos entre panas y así siento yo que es. Así que relájense y diviértanse, ¿sí? Ese es el objetivo principal de las clases más o menos que yo quiero dar estos días sábados y que espero, dependiendo de que también sea recibido por ustedes, seguir haciéndolo por bastante tiempo. ¿Ya? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de esto, que no creo que haya muchas preguntas, pero alguien que tenga alguna pregunta o comentario de esto. No, todos bien, ok. Ahora quisiera escuchar de ustedes. Pongan en el chat y escríbanme de qué país son. ¿De qué país son? Tenemos solo ecuatorianos, que serían más o menos la mayoría de mis seguidores, pero sé que también hay de otros países hispanohablantes y latinoamericanos que me siguen. Así que pongan en el chat y díganme de dónde soy. Perú, chévere. Ecuador, Honduras, México, Perú, Ecuador, 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 México. Buenazo, chévere. Entonces estamos de todo un poco aquí. Buenazo, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Manabí, Manabí, Ecuador. Ok, bienvenidos a todos, chicos. Y el tema de hoy es un tema que puede ser que les asuste cuando les diga qué es lo que vamos a aprender, pero que es algo ridículamente fácil si es que aprendemos las bases. Si es que ustedes han estado antes en alguna de mis charlas, se darán cuenta que yo siempre regreso a las bases de las cosas, em, como por ejemplo cuando hablaba de difusión, de imagen por difusión, como regresaba a las bases de lo que es el transporte celular y la biología molecular y todas estas cosas. Y más o menos lo mismo queremos hacer con esto de aquí, ¿sí? Entonces déjenme compartir pantalla para empezar y revelar qué tema vamos a hacer. Como les digo, rétense ustedes mismos. Espero que cuando les diga qué tema vamos a ver no se asusten y se desconecten. Les prometo que va a ser fácil y que espero que logren entender. Sí, estas clases tienen el objetivo de solamente durar una hora exagerado, como para que sea poco tiempo, interactivo, entretenido y que aprendan lo más que puedan. Sí, no tiene el objetivo de ser una clase magistral, sino tiene el objetivo de darles las cosas que les vayan a servir en su carrera. Ok, entonces déjenme tratar de compartir la pantalla aquí. Ok. Espérenme un ratito, que estoy tratando de hacer una nueva modalidad de conexión aquí que no he tratado antes. Déjenme ver si es que nos sale. ¿Se logra ver algo? ¿Logran ver alguna pantalla tal vez? Es que alguien me puede confirmar.
¿Aparece que se está cargando o algo o no aparece nada? No nos funcionó esto. A ver, espérenme un rato. A ver, ahí sí estamos, ¿no es cierto? Están viendo el iPad. ¿Me confirman? Buenas. Ok, listo. Chévere. A ver, si tienen cualquier pregunta, por favor escriban. Si es que no se me escucha bien o me estoy trabando, me dicen. Estén libres de quitarse el mute e interrumpirme. Como les dije, el objetivo es que esto les sirva, ¿ya? Y como les dije, rétense ustedes mismos, ¿ya? Rétense ustedes mismos. Todos aquí somos hermanos, todos hablamos el mismo idioma, todos entramos a medicina por querer ayudar a nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, eso ya de por sí, cuando ustedes se gradúen y juren el juramento hipocrático, dirán que sus colegas son hermanos. Entonces, aquí estamos todos entre hermanos y hermanas, así que vamos a aprender. ¿Hecho? Así que no tengan vergüenza ni de equivocarse ni nada por el estilo, que no va a haber nadie aquí que juzgue. Y si es que existe una persona así, pues se le echa y no se le vuelve a dejar entrar nunca más. No va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, como les dije, rétense. Cuando les diga qué tema vamos a ver, no se saldrán por miedo. Ya diciendo esto, ¿qué tema creen que vamos a ver? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién quiere tratar de adivinar en el chat? ¿Qué tema se les ocurre que vamos a ver si es que digo que muchos estudiantes de medicina tenemos miedo a esto? Somos pésimos para esto. Es más, esa es la broma. Decimos, yo entré a medicina porque pensé que nunca más iba a... ¿A quién se le ocurre? Vamos, muchachos, participen. Eso mismo, las matemáticas y la bioestadística. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y a propósito, fue un tema sorpresa, porque si ponía eso casi seguro nadie se conectaba. Entonces ya me los pesqué a ustedes, así que se retan, pero les juro que vamos a entender bioestadística de una manera ridículamente fácil, comenzando desde las bases más bases de todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las bases más bases de todo? Es literalmente lo que vieron en el colegio. Entonces, ¿alguien de aquí ya ha visto bioestadística? Alce la mano ahí en el Zoom o ponga yo en el chat si es que alguien de ustedes ha visto bioestadística o está viendo bioestadística. Una, una persona nomás. Mejor. Ok. Dos, tres, cuatro. Ok. Cuatro o cinco personas han visto bioestadística. Cuando ustedes ya aprendan bioestadística, van a ver que siempre muestran una tablita que es un 4x4 y les hacen aprenderse o memorizarse unas fórmulas que A por D dividido por C por B y tanta pendejada ahí que uno para dar la prueba, y esto hacía yo, por ejemplo, ya ni siquiera quería entender. Para dar la prueba ya solo quería memorizarme esa fórmula y olvidarme de todo eso. Y puede ser que eso les haya pasado a ustedes. Pero ¿por qué creo que bioestadística hay que aprender? Porque así ustedes no quieran, toda su vida van a estar expuestos a eso, ¿ya? Y en los artículos científicos, eso es lo que hay. En los artículos científicos ustedes siempre van a ver que dice OR, o van a ver que dice RR, o van a ver que dice sensibilidad, o dice especificidad, o dice valor predictivo positivo, dice el valor P, dice una gran cantidad de cosas, ¿ya? ¿Qué tenemos que aprender? Porque si no, nos vamos a desorientar en los papers. Entonces, la primera cosa que vamos a aprender, como les digo, desde las bases para arriba,
es probabilidad. ¿Ok? Solamente probabilidad. Como les pide, no se me asusten. Vamos a ir poquito a poquito y vamos a ver lo que es la probabilidad. ¿Ok? Alguien que quiera quitarse el mute y que se atreva a decirme qué cree que es probabilidad. Así estén mal. Porque les juro que los médicos somos pésimos para esto. Así que estamos entre, estamos entre patojos. Así que cuéntenme, ¿qué creen que es probabilidad? ¿Qué dices, Gaby? Hola a todos, hola Dean. O sea, yo creo que probabilidad es el chance de que pase alguna cosa, que pase o no pase. Ajá, muy bien. Ok, entonces, como quiero decir, Gaby, es el chance, ¿no es cierto?, que suceda algo. ¿Sí? Entonces, a ver, si decimos que es el chance que suceda algo, el típico ejemplo que utilizamos para explicar probabilidad es una moneda, ¿no es cierto? O el típico ejemplo que utilizamos para explicar probabilidad también es un dado, ¿no es cierto? Aunque me salió medio chueco mi dado, ¿ya? Pero el típico ejemplo que utilizamos para explicar probabilidad es un dado, ¿ya? Entonces, vamos todos escribiendo en el chat. Yo me jodo a mí mismo que soy el Plaza Sésamo de la medicina y lo mismo va a pasar hoy. Entonces, ¿cuántos lados tiene un dado? Que dicen, pongan en el chat cuántos lados tiene un dado. 6, ¿cierto? Muy bien. Un dado tiene 6 lados. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando yo lanzo un dado, puedo sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo sacar cuando yo lanzo un dado. Siempre y cuando el dado sea justo y no tenga pesos más en un lado, esté bien hecho, cualquier pendejada que ustedes quieran. Pero eso es lo que yo puedo sacar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es probabilidad? Probabilidad es que suceda algo comparado con todos los posibles escenarios que puedan suceder. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Digamos que yo les pregunto, si es que yo lanzo este dado, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que saque 6? ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Entonces yo digo, a ver, yo quiero sacar 6, ¿cierto? ¿Qué me puede salir? Me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces digo, ¿cuántas opciones de que algo suceda tengo? 6. ¿Y qué es lo que quiero que me salga? Lo que yo quiero que me salga es 6, pero 6 es una opción de las 6, ¿cierto? Entonces yo tengo una probabilidad exactamente de 1 en 6 de que me salga un 6, ¿ya? Esto suena full fácil. Espero que todos me estén entendiendo hasta ahorita porque es regalado. Vamos a ponerles otro ejemplo. Si es que yo les pregunto aquí, y pongan en el chat, si es que yo les pregunto aquí, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 2 o un 4 o un 5? ¿Qué dicen? Pongan en el chat. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 2, un 4 o un 5? 3 sextos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mismo que decir? 3 sextos es lo mismo que decir ¿qué? 3 sextos es lo mismo que decir medio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mismo que decir 50%? Es decir, tengo una probabilidad del 50% de que me salga un 2 o un 4 o un 5. ¿Ya? Ahora les pregunto, si es que ustedes lanzan ese dado 10 veces, ¿creen que literalmente la mitad de las veces de ley les va a salir un 2, un 4 o un 5? ¿Qué dicen? ¿Sí o no en el chat? ¿Sí o no en el chat? Vamos, todos traten de participar, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? Porque puede ser que me salgan otros. Entonces, ¿cuándo la probabilidad se asemeja a lo calculado? Cuando el número de veces que hacemos la cosa que estamos averiguando se aproxima al infinito. ¿Ya? Y aquí salen experimentos bien chéveres. Si ustedes, por ejemplo, colocan unas 100 monedas de 25 centavos dentro de una caja y le baten a la caja, se van a dar cuenta que aproximadamente la mitad están en cara y la mitad están en sello.
Entre más monedas pongan, más se van a asemejar a ese 50%, porque sabemos que la probabilidad de que salga caro sello al lanzar una moneda es del 50%, ¿cierto? Entonces, eso es probabilidad, ¿sí? Entonces, acordemos, ¿qué es probabilidad? Es el número, ¿sí? El número de cualquier cosa que sea que cumple con lo que yo quiero, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero es que salga un 6. ¿Qué tengo una vez que puede salir 6? Sobre el número de posibles resultados, ¿ya? Sobre todo el número de posibles resultados. Pero ahora, ¿cuál es el problema cuando tratamos de aplicar esto en medicina? El problema de aplicar esto en medicina es que en un dado es más o menos un mecanismo justo. ¿A qué me refiero con mecanismo justo? Es decir, solamente hay 6 posibilidades y no puede pasar nada más. En medicina no es así, ¿cierto? En medicina pueden pasar muchas cosas. Entonces, de aquí se van a dar cuenta ustedes, inclusive por qué decimos y por qué les jodemos a todos los países. Y le jodimos a Rusia y le dijimos, Rusia, no podemos sacar una estúpida vacuna del COVID antes de que entres a fase 3, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque si es que yo en el estudio, y fíjense lo útil que es saber estas cosas desde la base, les pregunto, ¿cómo creen que se llama la probabilidad de que alguien se quede sin vida después de consumir un fármaco o la probabilidad de que alguien se quede sin vida después de una enfermedad? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama mortalidad, ¿cierto? Mortalidad. Todo en medicina son probabilidades, chicos. Solo que nos da la gana de ponerles otros nombres. Y por eso es que nos confundimos, porque no nos acordamos de esto del colegio. Por ejemplo, en medicina, de ley, en alguna vez en sus clases han escuchado la palabra riesgo. Pongan yo en el chat, cualquiera de ustedes que ha escuchado la palabra riesgo. Riesgo de cáncer, riesgo de hipertensión, riesgo de muerte. ¿Quién ha escuchado riesgo alguna vez en sus clases? ¿Ya? Ese riesgo, chicos, es probabilidad. Eso es el riesgo, es probabilidad. Y ya les voy a demostrar cómo el riesgo es probabilidad. Entonces, si es que yo sé que el riesgo es una probabilidad, ¿cuándo decíamos que la probabilidad que yo calculé se asemejaba a la realidad? ¿Qué necesitábamos para que la realidad, perdón, se asemeje a esa probabilidad calculada? ¿Quién se acuerda? Quítense el mute, escuchémosles, quiero escucharles, alguien quítese el mute y díganme, ¿quién se acuerda qué tenía que pasar para que esa probabilidad calculada matemáticamente aparezca en la vida real? Vamos, quítense el mute y digan nomás, no tienen que hacer la mano. ¿Qué fue? Muchos casos. Muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Mucha gente. Entre más gente tenga, más me acerco a cumplir esa probabilidad. Entonces, ustedes entenderán lo peligroso que será hacer que salga una vacuna al mercado solamente evaluando a 200 participantes o a 100 participantes. Se necesitan miles de participantes para eso. ¿Me entienden? Hasta aquí alguien que no me haya entendido. Espero ahorita haber explotado unas cuantas cabezas, pero está claro el concepto de probabilidad, ¿sí o no en el chat? ¿Qué dicen? ¿Sí o no en el chat? Todos estamos claros para seguir avanzando. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Clarísimo? Ya, chévere. Ahora vamos a hablar de otra cosa, otro tema, que es un índice, que en inglés se conoce como ratio. ¿Qué es un índice? ¿Ya? Verán. Un índice es, vamos a poner este ejemplo aquí. Ya. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el índice o cuál es el, si yo les pregunto, ¿cuál es el ratio
de bolitas amarillas comparada con bolitas verdes. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Yo sé que esto suena bien topollillo, pero calma. 4 bolitas amarillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdes, ¿cierto? El ratio es 4 octavos, que es lo mismo que decir medio. Dim, perdón, no se ve la imagen que No estás salen las compartiendo. imágenes. Chuta, creo que se trabó esta cosa, vea. Denme un chance. Creo que se trabó. Nos farició la tecnología. Aguanten. Déjenme volver a compartir. Gracias por decirme. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si vemos esas bolitas, ¿no es cierto? Vemos que hay 4 amarillas y 8 verdes. Es decir, ¿cuál es el índice de bolas amarillas compradas con verdes? 4 octavos o un medio, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Por cada una bola amarilla hay 2 bolas verdes. Pero fíjense que el ratio yo puedo calcular y yo puedo poner lo que me dé la gana arriba y abajo. Es decir, si es que yo les pregunto cuál es el índice de bolas amarillas compradas con las verdes, pues amarillo va arriba, verde va abajo. Pero yo les puedo preguntar cuál es el índice de bolas verdes comparadas con las amarillas, ¿no es cierto? ¿Cuántas bolas verdes tenemos? 8. ¿Cuántas amarillas? 4. Misma pendejada, ¿no es cierto? Sería 2. ¿Qué significa ese 2? Ese 2 significa que hay 2 bolas verdes por cada una bola amarilla. Eso es un índice, ¿cierto? ¿Sí? Eso es un índice. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Alguien que no le quedó claro lo que es un índice? Fíjense, chicos, entonces que un índice es una división. Eso es lo que es un índice. ¿Ok? ¿Sí o no en el chat? ¿Estamos todos claros lo que es un índice? ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿Clarísimo? Ya. Bien. Entonces, eso es un índice. ¿Ok? Ahora vamos a aprender el último concepto, que será qué son los odds. ¿Ok? ¿Qué es un odd? Que interesantemente en español sigue siendo probabilidad, pero no es tanto probabilidad. ¿Ya? Vamos a utilizar el término en inglés porque esto es lo que van a encontrar inclusive en papers de habla española. Casi todos los estadísticos de habla española dicen odds ratio en vez de razón de probabilidades. Entonces, generalmente es odd. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un odd? Verán, les voy a definir lo que es un odd. Un odd es un índice de las probabilidades, de una probabilidad. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que es un índice, ya se sobreentiende que un odd va a ser qué operación matemática. Pongan en el chat. Si es que yo les digo que es un índice, ya se sobreentiende que el odd va a ser qué operación matemática. Una división. Chévere. Va a ser una división. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con probabilidad? ¿Listo? Vamos a utilizar nuevamente el ejemplo de los dados. ¿Ya? Pónganme en el chat la primera persona que me ponga qué número quieren que saquemos en el dado. Cualquier número, pongan en el chat. ¿Qué número quieren que saquemos en el dado? 4, ¿ya? Entonces, el número es 4, ¿ok? ¿Qué es un odd? Un odd de lanzar el dado y sacar 4 es decir, la probabilidad de sacar ese 4, ¿ya? Dividido para la probabilidad de no sacar ese 4, ¿ya? Y ya sabemos cuál es la probabilidad de sacar ese 4, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este odd sería igual a, ¿qué quiero sacar? 4, entonces sería 1 sobre 6 dividido para la probabilidad de no sacar ese 4. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar ese 4? Pongan en el chat. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar el 4? Si es que la probabilidad de sacar el 4 es 1 sobre 6, la de no sacar el 4 será 5 sobre 6. Y si se acuerdan en matemáticas que nos enseñaban en el colegio cuando pasaba esto, decíamos las orejitas, me acuerdo que me enseñaron a mí, que era, uy, esto está muy oscuro, que era este por este y este por este, ¿cierto? Entonces esto es igual a
6 dividido para 6 por 5. Es decir, 6 se va con 6, me queda 1 sobre 5. El odd, ¿sí? El odd de sacar un 4 es 1 sobre 5. Eso es un odd. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que algo suceda dividido para la probabilidad de que no suceda. Alguien que no le quedó claro lo que es un odd y cómo se diferencia de la probabilidad como tal. Fíjense que el odd dentro de sí tiene la probabilidad. ¿Listo? Hasta aquí estamos todos bien. Nadie se está asustando, ¿no es cierto? Está facilito hasta aquí. Vamos con calma. ¿Sí? ¿Todos bien? Ok, ya. Ahora vamos a aplicarle a la medicina. Entonces, ya sabemos que la probabilidad, es decir, a ver, ¿cuántas pendejas posibilidades tengo de que suceda algo? Les voy a dar un ejemplo. Llegan a una fiesta, ¿ya? Llegan a una fiesta y en la fiesta está Jennifer Aniston, Janet García, Johnny Depp, Orlando Bloom y Chris Hemsworth y están un chico y una chica ecuatorianos normalitos ahí. ¿Ya? Y tú dices, ¿qué probabilidades tendrán de darles un beso o de agarrar con cualquiera de estos? Todos estamos gritando en nuestra cabeza, cero, ¿no es cierto? No hay chance, no hay probabilidad. Ya eso es una probabilidad, está bien. Pero diciendo cuáles son las posibilidades, ¿no es cierto? La posibilidad sería que el chico se bese con la 1, la 2 o la 3, ¿cierto? Esos son los chances. Es decir, sobre 3. Y de ahí entraría en factor si es que ella quiere besarse con el chico, ¿no es cierto? Que eso sería capaz de un 4. Y entran full cosas más abajo en el divisor, si ustedes se dan cuenta. Es todas las posibilidades. Por eso en medicina esto se vuelve complejo. ¿Ya? Depende de cuánto alcohol haya. Y todas las cosas que ustedes están pensando ahorita, todo eso entra a jugar en medicina, porque no es un dado. Y sí cachan qué es todo esto que estamos haciendo. A ver, entonces, vamos a coger aquí a alguien de ejemplo. Y voy a coger a un pana para que no se resiente el resto del Jinson. Ya, entonces el Jinson va ahí y está la Jennifer Aniston, la Janet García, Megan Fox. ¿Qué otra más quiere que esté ahí, Jinson? Pongan en el chat. ¿Quién más quiere que esté ahí? Cauteloso, cauteloso que ya ve quién está conectada. Claro, ya por eso no dice nada. Ok, solo están estas tres personas. Ya, entonces decimos, ¿qué probabilidad hay de que el Jinson agarre? Y el Jinson dirá ninguna porque yo amo a mi novia Pamela. Bueno, muy bien, felicitaciones. Pero digamos que no existe la novia Pamela. Disculparás, Pam. ¿Ya? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que Jinson agarre? Entonces decimos, hay muchos factores, ¿no es cierto? Porque no es que, porque no es que si es que el Jinson se le acerca y le dice hola, ya va a agarrar. Hay full cosas, ¿no es cierto? Entonces alguien por aquí dijo, ¿cuánto alcohol haya? ¿Qué más será? ¿Qué también hable el Jinson? ¿Qué tanto tengan en común? ¿Qué tanto esto? ¿Qué tanto esto otro? ¿Qué otras personas hayan? Si es que tienen novio, si es que no tienen novio, bla, 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 bla. Todos esos chicos se llaman factores o variables. Entonces, cuando ustedes escuchan variables de un estudio, es eso. Y cuando ustedes leen en un estudio que dicen, quiero controlar las variables, significa que el investigador está tratando de eliminar esas otras pendejadas que le joden a su probabilidad. Porque su probabilidad tiene que acercarse a la realidad para poder ser aplicable. ¿Sí me entienden? Ahora no sé si es que ahora logran entender un poco mejor investigación. Investigación no es nada más que jugar con las probabilidades. Y como no es un dado, yo quiero que esto no es así, no nadie describe así, pero es más o menos el concepto que tengo en mi cabeza. Como medicina no es un dado, yo quiero que se asemeje lo que más pueda a un dado. ¿Y cómo hago que se asemeje lo que más pueda a un dado? Que solo hay un número finito de posibilidades sin que nada se entrometa. Es por eso que si, por ejemplo, yo estudio una rata y quiero demostrar algo, le controlo la temperatura a todas las ratas que sea idéntica, la dieta de todas las ratas que sea idéntica, la hora en la que se van a dormir, ¿me cachan? Entonces todas estas cosas se van eliminando y ya no son factores que puedan pasar, porque todo está igual. Y solamente la enfermedad es la única cosa que cambia. Entonces, por eso en medicina es que utilizamos probabilidades,
por eso controlamos y por eso hablamos de las limitaciones de un estudio, que decimos que este estudio tiene esta limitación porque no fue cegado, no se hicieron de manera aleatoria los pacientes, pueden haber estas variables confusoras. ¿Qué es una variable confusora? Es una variable que nos está jodiendo porque yo nunca me di cuenta de que existe para eliminarla. Entonces entra dentro de esta probabilidad y me jode todo. No sé si es que me entendieron lo que acabo de explicar. Pónganme en el chat si no explico de otra manera. No sé si es que esta explicación con el concepto facilito de lo que es probabilidad hizo que ahora muchos de ustedes entiendan qué es una variable y por qué hay que controlar variables. Pónganme en el chat, me gustaría saber. ¿Estamos todos bien? ¿Sí me entendieron todos? Sí, todo claro, chévere. Si es que no está claro, dirán, porque el chiste de esto es que entiendan. ¿Ya? Entonces, esa es una probabilidad. ¿Ya? Eso es un odds, eso es un ratio. Y ahora vamos a discutir, no se borra esto. A ver, esperen un ratito. Creo que la pantalla nos volvió a farisear. Ok, déjenme volver a compartir. Como les digo, esta nueva modalidad aún estoy tratando de cacharle al 100%, pero ya lo lograré. Ok, pero bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Ahora a aplicar a medicina. ¿Ya? Entonces verán, en medicina, ¿qué es lo que yo necesito saber? Pues en medicina yo necesito saber las personas que tienen una enfermedad, cómo la desarrollan, ¿no es cierto? O las personas que ya tienen la enfermedad, cómo les puedo dar el tratamiento. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que yo hago en medicina es hablar de probabilidades. Es por eso que me sorprende, porque cuando a mí me enseñaron esto yo no entendí un sorete. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos en la Facultad de Medicina, enseñamos desde lo avanzado, ¿no es cierto? Y ya sobreentendemos que todos tienen claro qué es una probabilidad. Cuando yo me puse a investigar lo que era una probabilidad y entendí lo que era una probabilidad, ahí recién, después de ya haberme graduado de médico, verán, hizo clic en mi cabeza todo lo de la tabla y el odds ratio y tanta pendejada, ¿ya? Y les voy a demostrar ahora por qué. Entonces, vamos a decir enfermedad. ¿Listo? Y vamos a diseñar dos estudios. ¿Ok? Estudio número 1 y estudio número 2. ¿Ok? Entonces, chicos, les pregunto a ustedes, escriban en el chat. Para que un paciente desarrolle una enfermedad, le tiene que suceder algo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese algo que causa enfermedad? ¿Cómo le llamamos a ese algo que causa enfermedad en medicina? ¿Quién sabe? Pongan en el chat el que sepa. ¿Cómo se llama ese algo que va a causar una enfermedad en medicina? ¿Cómo le decimos los médicos a eso? Muy bien, un factor de riesgo. Exactamente, un factor de riesgo. ¿Ya? Entonces se llama un factor de riesgo. ¿Ya? ¿Qué es un factor de riesgo? Significa que este mijín de acá va a representar una población de 100 personas, digamos. ¿Qué significa esto? Significa que yo sigo. ¿Qué experimento puedo diseñar? Yo puedo coger a 100 manes, ¿cierto? Y seguirles a lo largo del tiempo. Y digamos que de estos 100, 50 de ellos están expuestos a este factor de riesgo. Y 50 de ellos no lo están. Y yo les sigo a lo largo del tiempo. ¿Qué pregunta creen que me voy a estar haciendo de estos pacientes que yo les estoy siguiendo a lo largo de años? ¿Qué pregunta quiero responderme? Si la mitad tienen un factor de riesgo y la otra mitad no tienen un factor de riesgo. ¿Qué pregunta será que me voy a responder después de todos esos años? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Quién se va a enfermar? ¿Ya? Entonces, la pregunta que me quiero responder es ¿quién se va a enfermar? ¿Listo? Y puede ser que gente del grupo del factor de riesgo se enferme, como puede ser que gente del grupo que no es del factor de riesgo se enferme, ¿cierto? Entonces, conforme pase el tiempo aquí en mi gráfico,
Vamos a poner otro color. Conforme pase el tiempo aquí en mi gráfico, ¿yo qué voy a decir? Ve, de estos 50, 40 se enfermaron, pero 10 no. Y en cambio de estos otros 50, solamente 10 se enfermaron, pero 40 no. Entonces, fíjense que en este diseño, que no le vamos a poner nombre ahorita, sino que es lógico, ¿no es cierto? En este diseño yo cogí un grupo de personas que tenían y no tenían un factor de riesgo. Les fui siguiendo y al final yo sé, porque les seguí durante bastante tiempo, cuántos de ellos se enfermaron y cuántos de ellos no. Entonces, yo aquí, ¿qué conozco? Fíjense, yo aquí conozco varias cosas. Número uno, el número de enfermos y no enfermos. Pero número dos, el número total de personas en cada grupo, ¿no es cierto? Que yo sé que es 50. ¿Listo? No le vamos a nombrar aún a este estudio. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de este estudio número uno de aquí? Que necesito personas, participantes y un grupo de investigadores que se tomen el tiempo de seguirles a estas personas y no perder el seguimiento, ¿sí? Que no se me estén mudando, que haya plata para seguirles, para hacerles los exámenes y toda esta cuestión, ¿no es cierto? El tiempo es largo y tanta cosa, ¿sí? Por eso también se diseña otro tipo de estudio en el que ya tenemos a la persona aquí, solo que esta persona, chicos, no es que tiene un factor de riesgo, sino que ¿qué creen que tiene esta persona? ¿A quién se le ocurre? Ya más o menos han de poder deducir. Pongan en el chat. La segunda posibilidad, si es que no puedo conseguir agentes con factor de riesgo, ¿qué otra posibilidad habrá? Que este man, ¿qué? O que estas personas estén, ¿qué? Ya enfermos, ¿cierto? Eso. Entonces ya tenemos aquí gente enferma. ¿Ya? Digamos que cogemos 50 personas que están enfermas. Pero digo, ya, si tengo 50 personas que están enfermas, voy a tener que compararles con alguien, ¿no es cierto? Y cogemos otras 50 personas. Pero estas 50 personas no están enfermas. Y a estos históricamente les llamamos controles. ¿Por qué controles? Porque les para comparar el grupo enfermo con el grupo no enfermo. ¿Ya? Y entonces, ¿yo qué hago con estos manes? Yo hago lo opuesto con estos manes. Yo a estos manes regreso a ver en el tiempo, es decir, regreso a ver en su historia clínica para ver factores de riesgo. ¿Sí? Para ver dónde hay factores de riesgo que tenga solamente el grupo de enfermos y que no tenga el grupo de sanos. ¿Sí? ¿Listo? Pero fíjese que cuál es el problema de este diseño de estudio. Que yo solamente sé una cosa. Cuántos están enfermos y cuántos están sanos. ¿Cierto? Y el factor de riesgo. Pero yo no sé el total. ¿Me cachan? Es decir, yo no sé que de estos 50 enfermos, si eran parte de un mismo grupo poblacional, del cual capaz que 25 no se enfermaron, pero justo estos 50 que yo he elegido sí. Es decir, yo no tengo toda la medida como tengo en el primer estudio. Entonces, este primer estudio de aquí, que le vamos a poner de color, le llaman prospectivo, pero el nombre que ustedes van a utilizar de ahora para toda su vida es cohorte prospectivo. Cohorte. Esto es un estudio de cohortes. Entonces, el estudio de cohortes me sirve para determinar factores de riesgo, causalidad. Mientras que este estudio de aquí ya sabrán ustedes cómo se llama solo por el hecho de que ya dije la palabrita controles. Este estudio se llama caso control. ¿Ya? ¿Entendieron la diferencia entre un cohorte y un caso control? Pongan en el chat sí o no. No quiero que esta clase sea aburrida, espero que todos me estén cachando. Si estamos todos bien, pónganme. Si es que no me entendieron, díganme. ¿Qué fue? ¿Sí o no en el chat? ¿Todos bien? Bueno, ya. Entonces eso es un cohorte, eso es un caso control. Y ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a empezar con el cohorte. ¿Listo?
¿De qué enfermedad quieren que hablemos? Pongan cualquier enfermedad, su enfermedad favorita, pongan en el chat, que suena medio raro tener una enfermedad favorita, pero el primero que ponga una enfermedad, vamos a hablar de esa enfermedad. ¿Qué enfermedad quieren? Lupus, ya. Lupus, chévere. Entonces, lupus. Y alguien más que no sea la persona que dijo lupus, deme un factor de riesgo. Cualquier factor de riesgo que quieran, no importa que esté asociado o no al lupus. Cualquier factor de riesgo que se les ocurra, alguien póngame en el chat un factor de riesgo. Ya, ya, defensas bajas, entonces, inmunodepresión. Chévere. Ya, inmunodepresión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuántos pacientes con inmunodepresión terminan teniendo lupus. ¿Sí? Es lo que yo quiero saber. ¿Ok? Entonces, digamos que tengo mi estudio, ¿no es cierto? Y digamos que cogemos un grupo de... ¿Cuántos pacientes quieren que sea el grupo? Pongan el número que ustedes quieran. Entre más redondo sea el número, mejor. ¿Cuántos pacientes quieren que cojamos en nuestro estudio? Ok, la primera persona que puso 500, ya. Entonces vamos a coger 500 pacientes. ¿Ya? 500 pacientes en nuestro estudio. ¿Listo? ¿Y cuántos de estos? Porque puede ser la mitad o lo que tú quieras. ¿Cuántos de estos quieres que tengan inmunodepresión? De estos 500, ¿qué es el total? ¿Cuántos? 300, ya. Entonces, 300 tienen inmunodepresión que le vamos a ejemplificar con la flecha baja. ¿Listo? ¿Y qué pregunta tenemos? Nuestra pregunta es, ¿cuántos pacientes de este grupo de 500 van a desarrollar lupus? ¿Ok? Ya. Entonces, aquí podemos formar una tablita que ustedes ya van a ver cuando continúen aprendiendo investigación. Pero es más una tablita así, más o menos 4x4. Y esta tablita 4x4, ¿ya? Esta tablita 4x4, ¿qué me dice? Me dice, y pueden ponerle como ustedes les dé la gana, ¿sí? Muchos profesores de estadística les enseñan a ponerle de la misma manera siempre para que cuando se memoricen la fórmula no se jalen, pero yo les voy a enseñar a pensar, ¿ya? Entonces, vamos a poner a los pacientes que tienen lupus aquí, ¿sí? Lupus positivo, o sea que sí tienen lupus y que no tienen lupus, ¿ok? Y aquí en esta área de aquí que estoy pintando de verde, ¿qué debería ir? Si es que ahí arriba puse lupus y no lupus, aquí a la izquierda, ¿qué será que va? ¿Qué debería ir ahí? ¿Qué dicen? Pongan en el chat. ¿Qué debería ir ahí? Aún no el número de... Porque es que tienes que comparar dos cosas, ¿no es cierto? Nuestra pregunta era, ¿cuántas personas con qué cosa? ¿Qué elegimos que van a tener nuestras personas? Inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Entonces, inmunodeprimido, sí, e inmunodeprimido, no. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos. ¿Tiene lupus? Sí o no. ¿Tiene inmunodepresión? Sí o no. Y lo que ustedes me dijeron, ve, vamos a tener 500 de total, pero vamos a empezar con 300 pacientes que están inmunodeprimidos, ¿ya? Entonces, por eso le prolongamos la tablita un cuadrado aquí, le prolongamos un cuadrado aquí, le prolongamos otro acá y le prolongamos otro acá, ¿ya? Entonces, a ver, les pregunto, fíjense, verán chicos, ¿no? Que aquí, ¿sí? En este cuadro de aquí están los pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Y ustedes me dijeron, yo quiero que hayan 300 inmunodeprimidos. ¿Dónde deberá ir ese número 300? ¿Deberá ir aquí en A, en B o deberá ir aquí en C? Porque 300 es el total de todos los inmunodeprimidos. ¿Dónde debería ir? Pongan todos en el chat. En C, muy bien. Entonces, aquí debería ir 300. ¿Ok? Ahora díganme, de estos 300 pacientes, ¿cuántos quieren que desarrollen lupus ustedes? Pónganme cualquier número. De esos 300, ¿cuántos quieren que tengan lupus? El primer número que me pongan, ponemos. 50, ya. 50 de esos van a tener lupus, lo que significa que ¿cuántos no desarrollaron lupus? Pongan en el chat.
¿Cuántos no desarrollaron lupus de este ejemplo hipotético entonces? 250, ¿ya? Chévere. Nosotros iniciamos con un número total de 500, ¿se acuerdan? Lo que significa que si inmunodeprimidos hay 300, ¿cuántos pacientes no inmunodeprimidos tenemos? Pongan en el chat. ¿Cuántos pacientes no inmunodeprimidos tenemos? 200. ¿Y dónde deben ir? ¿En A, en B o en C? ¿Dónde deberán ir el total de no inmunodeprimidos? Muy bien, en C. Entonces, vamos a ponerle de otro color. Aquí irían estos 200. ¿Ya? Ok, nuevamente. De estos 200 no inmunodeprimidos, ¿cuántos quieren ustedes que desarrollen lupus? 100. Chévere. 100 personas desarrollan lupus, lo que significaría que, nuevamente, Plaza Sésamo de la Medicina, ¿cuántos no van a tener lupus? Pongan en el chat. Si es que 100 tienen lupus, ¿cuántos no tienen lupus? 100. Muy bien. ¿Listo? Y aquí sumamos este total también, ¿no es cierto? Aquí podemos poner 150, porque es la suma de estos dos, y aquí podemos poner 350, y si sumamos cualquiera de estos, aquí siempre me va a dar 500, que es el total de mi población. Hasta aquí alguien que no haya entendido cómo creamos esta tabla, pónganme en el chat sí, si es que entendieron, y si es que quieren, mándenme por privado no, si es que no entendieron. Todos estamos bien. ¿Alguien que no haya entendido cómo formamos esta tabla? No, uy, no le corté bien. ¿Ya? Ok, entonces repitamos aquí y decíamos que tenemos 500 pacientes, ¿no es cierto? Entonces, el total de pacientes de nuestra población es 500, ¿sí? ¿Listo? Entonces, si el total de nuestra población es 500, dijimos, ve, queremos 300 que, no sean, que sean inmunodeprimidos, ¿ya? 300 que sean inmunodeprimidos, de esto de aquí. De esos 300, 50 tuvieron lupus y por ende 250 no, ¿ya? Si es que ya tengo 300 que tienen inmunodepresión y mi total es 500, eso significa que ¿cuántos me quedan sin inmunodepresión? 200. Y me dijeron 100 tienen lupus, lo que significa que los otros 100 no tienen lupus. ¿Sí? Entonces esta flechita para abajo significa inmunodepresión. No sé si es que ahí ya quedó un poco más claro. ¿Todos bien con esta tabla? ¿Qué fue? ¿Sí o no? Pongan en el chat. Rétense ustedes mismos, no se me aburran. Espero que no se estén aburriendo hasta ahorita. O espero que si es que se aburrieron haya aguantado más que cualquier otra clase normal de bioestadística. ¿Todos bien? Ya. A ver, entonces apliquemos lo que aprendimos. ¿Sí? Entonces, si es que yo quiero saber, escucharán la pregunta, si es que yo quiero saber, ustedes háganme preguntas, a ver, ¿qué quisieran saber de esta población que ustedes inventaron? ¿Qué preguntas les viene a la mente si es que ya tienen los datos de cuántos son inmunodeprimidos y de esos cuántos tienen lupus, cuántos no son y de esos cuántos tienen lupus? Ya tienen toda esta información. ¿Qué preguntas se les vienen a la cabeza que podríamos hacer? ¿Qué dicen? Alguien quítese el mute y dígame alguna pregunta que se les ocurra. No importa que esté bien o mal. O escriban en el chat. ¿Qué pregunta podremos hacer? Bueno, edad de los participantes, género, todo eso es muy importante preguntar al inicio, pero ahorita enfoquémonos solamente en si es que tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Considera que todo eso es igual entre ellos, ¿no es cierto? Considera que ya controlamos el resto de variables, cosa que no nos van a interrumpir, ¿sí? ¿Qué otra cosa más quisieran saber? ¿O qué preguntas se pueden sacar de aquí? ¿Ya? Entonces aquí alguien me pone, ¿qué tan probable es que una persona inmunodeprimida tenga lupus? Muy bien. Si la inmunodepresión es factor de protección o de riesgo para lupus. Muy bien, entonces, ¿qué pregunta me estoy haciendo yo? Yo quiero saber, digo, ¿qué riesgo tiene una persona con inmunodepresión de desarrollar lupus a lo largo de su vida? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir la pregunta. Mi primera pregunta es, ¿qué riesgo
tiene una persona con inmunodepresión de desarrollar lupus a lo largo de la vida? ¿Cierto? Si es que esa es una de las preguntas, ¿qué otra pregunta más me podré hacer? ¿Qué dicen? Ya voy a volver a compartir la pantalla. Si es que una pregunta es, ¿cuál es el riesgo de una persona con inmunodepresión de desarrollar lupus? ¿Cuál será la otra pregunta lógica que me viene? ¿Qué dicen? ¿Qué otra cosa más puedo preguntar? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cuál es el riesgo de una persona con lupus de desarrollar inmunodepresión? No puedes preguntar eso en este estudio. Está bien lo que acabo de decir, pero ojo, ¿por qué no puedes preguntar eso en este estudio? Porque tú no seguiste a personas de lupus y viste cuántas desarrollan inmunodepresión, sino lo tuyo fue al revés, ¿no es cierto? Lo tuyo fue iniciar con personas que tenían y no inmunodepresión y ver cuáles desarrollaban lupus. Entonces, la respuesta a tu pregunta no estaría en este estudio, porque ya empezaste con un número predeterminado de personas con inmunodepresión, ¿sí? Pero, ¿no creen que sería lo mismo también preguntar qué riesgo tienen las personas que no tienen inmunodepresión de desarrollar lupus? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Qué riesgo tienen las personas que no tienen inmunodepresión de desarrollar lupus? Ya. Y ahora vamos a lo que aprendimos, el concepto de la probabilidad. ¿Y se acuerdan lo que les dije? El riesgo no es nada más que una probabilidad. Entonces, si reemplazamos la palabra riesgo en nuestras preguntas por probabilidad, más o menos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces verán. Decimos, ¿qué riesgo tiene una persona con inmunodepresión para desarrollar lupus? Entonces les pregunto, de todas estas casillas que están aquí, que les voy a enumerar de color celeste, ya vamos a decir que esta es la 1, esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De todas estas casillas de aquí, les pregunto a ustedes, ¿cuál de ellas tiene que ver con una persona que es inmunodeprimida y desarrolló lupus? ¿Qué casilla? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 o la 8? ¿Qué persona de estos es inmunodeprimido y desarrolló lupus? Vamos todos poniendo en el chat. La 1, muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que decíamos probabilidad? Probabilidad es dividir lo que yo quiero para todas las posibilidades. Entonces, ¿qué significa esto de cuál es el riesgo de lupus? Entonces, si decimos que es la casilla 1, entonces decimos es 50. Dividido para todas las posibilidades dentro de ese grupo. ¿Qué grupo? El grupo de inmunosupresión. Entonces, para calcular el riesgo sería la casilla 1 dividida para todas las posibilidades. ¿Qué casilla representa todas las posibilidades de los inmunosuprimidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿Qué casilla representa todas las posibilidades de los inmunodeprimidos? Pongan en el chat todos. ¿Qué casilla representa todas las posibilidades de los inmunodeprimidos? Muy bien, ¿cierto? Exactamente, la 3. ¿Ya? Entonces, 50 dividido para 300. ¿Ok? ¿Cuánto me da 50 dividido para 300? Me da 0.16. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Esto significa 16%. Entonces, ¿qué conclusión saco yo? El riesgo de una persona con inmunosupresión en mi estudio de desarrollar lupus fue del 16%. ¿Ya?
Ahora, en cambio, calculemos el riesgo de una persona de mi estudio que no tuvo inmunosupresión de desarrollar lupus. ¿Ok? Vamos con el amarillo, entonces. Decimos, el riesgo, verán, de una persona que no tuvo inmunosupresión de desarrollar lupus. ¿Qué número debería ir arriba? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué casilla debería ir arriba ahora? Si es que quiero calcular el riesgo o la probabilidad de que alguien sin inmunodepresión me desarrolle lupus. 4. Muy bien. Entonces, eso significa 100. ¿Y qué número debería ir abajo? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué número debería ir abajo? ¿Qué casilla debería ir abajo? La 6, 200, ¿cierto? Esto significa, ya todos vemos que es medio, lo que significa 50%. Es decir, en mi estudio, una persona sin inmunodepresión tiene el 50% de chance de desarrollar lupus. Y aquí quiero ahorita que todos ustedes, si es que ya saben lo que es lupus, apaguen su cerebro médico, porque ese es uno de los problemas cuando aprendemos bioestadística los médicos. Esto no significa que esta es la respuesta correcta. Si es que yo saco algo así en un estudio y empiezo a cuestionar que algo malo sucedió, ¿cierto? Pero eso es lo que me está diciendo la estadística. Ahorita solo enfóquense en la estadística, ¿ya? Entonces, esos son los riesgos de ambos, ¿no es cierto? 0.16 y 0.5. Entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos, una persona con inmunodepresión y una persona sin inmunodepresión. Una persona con inmunodepresión tiene 0.16 de riesgo y una persona sin inmunodepresión tiene 0.50 de riesgo, ¿ya? Pero ahora quiero calcular algo que se conoce como el riesgo relativo, ¿sí? Riesgo relativo o RR, Relative Risk, ¿ok? Quiero saber el riesgo relativo, ¿ya? Y el riesgo relativo no es nada más de el índice entre los riesgos, ¿ok? Porque el riesgo relativo, chicos, el RR, ¿sí saben cuál es el otro nombre del RR? ¿Alguien ha escuchado cuál es el otro nombre de riesgo relativo? El otro nombre de riesgo relativo es el índice de riesgos. Ese es el otro nombre del riesgo relativo. Y ya aprendimos, pero ¿qué decíamos que era un índice? Un índice no era nada más que ¿qué operación matemática? Pongan en el chat. ¿Qué operación matemática era un índice? Ya. Ok, una división. Entonces, fíjense lo fácil que es estadística. El índice de riesgos. Te dicen una prueba, hostia, calcula el índice de riesgos. Dices, ok, índice de riesgos. Eso significa que tengo que dividir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa van a dividir si es que se llama índice de riesgos? ¿Qué van a dividir? Escriban en el chat. Va a sonar estúpida la respuesta, pero ¿qué van a dividir si es que se llama índice de riesgos? ¿Qué dicen en el chat? Así ya haya respondido alguien, igual respondan ustedes. ¿Qué van a dividir? Los riesgos, ¿no es cierto? El riesgo de algo. Y ya tenemos calculado los riesgos, ¿no es cierto? Fíjense aquí que ya tenemos calculado los riesgos. Ya sabemos cuál es el riesgo de que alguien con inmunodepresión tenga lupus. Y ya sabemos cuál es el riesgo de que alguien sin inmunodepresión tenga lupus, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen que sería el riesgo relativo de una persona con inmunodepresión para tener lupus comparado con una persona sin inmunodepresión para tener lupus? ¿Qué número le pondrían aquí arriba y qué número le pondrían aquí abajo? ¿Qué dicen? Pongan en el chat. ¿Qué número le pondremos acá arriba? $0.16. Muy bien. 0.16. ¿Y abajo qué número le ponemos? ¿Qué número le ponemos abajo? 0.5. Ahí estamos haciendo un índice de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, si es que calculamos 0.16 dividido para 0.5, me da
0.32. Es decir, es menor a 1. Cuando el riesgo relativo me sale menor a 1, digo que es un factor protector. ¿Por qué digo que es un factor protector? Porque si me sale menor a 1, y esto es matemática simple, chicos, si me sale menor a 1, ¿qué significa para que me salga menor a 1? ¿Significa que el numerador fue más alto o significa que el denominador fue más alto? ¿Quién tiene que salir? ¿Quién tiene que ser alto para que me salga menos de 1? ¿El numerador o el denominador? ¿Quién tiene que ser altísimo para que cualquier división me salga menos de 1? El de abajo, ¿no es cierto? Entonces significa que el de abajo está altísimo, no el de arriba. Pero fíjense claramente lo que yo dije. ¿Cuál es el riesgo relativo de una persona con inmunodepresión de desarrollar lupus comparado con el riesgo de una persona sin inmunodepresión de desarrollar lupus? Porque si ahora yo les pregunto, en cambio, chicos, ¿cuál es el riesgo relativo de una persona sin inmunodepresión para desarrollar lupus comparado con una persona con inmunodepresión para desarrollar lupus? ¿Qué número iría arriba en ese caso? Si es que yo quiero comparar no inmunodepresión con inmunodepresión. 0.5. ¿Y qué número va abajo? 0.16. Y este número casi seguro nos va a salir mayor a 1. 0.50 dividido para 0.16 efectivamente es 3.1. Entonces miren cómo yo puedo jugar con el riesgo relativo de un paper para darme cuenta de lo que están hablando. Entonces, si es que en el paper te dicen el riesgo relativo de una persona con inmunodepresión para desarrollar lupus es de 0.32. ¿Eso qué significa? Que parece ser que la inmunodepresión es un factor protector del lupus. Pero en cambio, si te dicen el riesgo relativo de una persona sin inmunodepresión de desarrollar lupus es de 3.1, eso significa que parece ser que el no ser inmunodeprimido es un factor de riesgo para tener lupus. Nada de esto es verdad, ¿no? Esto es en nuestro estudio hipotético. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces yo puedo jugar con estos, dependiendo de cuál está arriba y cuál está abajo. ¿Ya? Eso es riesgo relativo. Solamente si es que uno sabe probabilidad, es cuestión de dividir y saber que cuando te piden un índice es volver a dividir. Entonces el riesgo relativo es el índice entre los riesgos. ¿Alguien que no le haya quedado claro el riesgo relativo? ¿Sí estamos todos bien con el riesgo relativo? Ya. Ok. Entonces eso es riesgo relativo. Cuando sea que ustedes lean en un paper riesgo relativo, esto es lo que están haciendo. ¿Sí? Calcular la probabilidad de que alguien con un factor de riesgo tenga la enfermedad comparada con la probabilidad de que alguien sin ese factor de riesgo tenga la enfermedad. ¿Ok? Eso es el riesgo relativo. Bueno, bonito, barato. ¿Ya? Pero ahora nos queda otro concepto más, ¿no es cierto? Que con eso ya acabamos este primer sabadín, que espero que les haya gustado. El otro concepto que tenemos es el odds ratio, ¿sí? Ese es el otro concepto que tenemos, el odds ratio. Vamos a hacer lo mismo de lupus y no lupus, pero ahora el estudio se va a diseñar distinto, ¿no es cierto? El estudio se va a diseñar distinto porque ahora vamos a hacer un caso control, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, ¿con cuántos pacientes con lupus quieren empezar ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes con lupus quieren empezar ustedes? Y de ahí vamos poniéndoles los factores de riesgo. ¿Ya? Ok. Entonces vamos, pónganme en el chat. ¿Cuántos pacientes con lupus quieren que tengamos? Vayan escribiendo en el chat. ¿Cuántos pacientes con lupus quieren que tengamos? A ver, veamos. ¿Cuántos pacientes con lupus vamos a tener? 700, ok. Vamos a tener pacientes, vamos a poner aquí, pacientes con lupus, 700. ¿Con cuántos controles quieren compararles? ¿Con cuántos controles quieren comparar estos pacientes con lupus? ¿Con 700 mismos o con 500, con 400? ¿Ok? Es decir, pacientes sin lupus es cuando decimos controles, ¿no es cierto? Pacientes sin lupus,
400. ¿Ok? Y tenemos la misma tabla, verán, ¿no? Aquí tenemos lupus sí, lupus no. ¿Ok? Entonces les pregunto, este 700, que es el total de pacientes con lupus, y este 400, que es el total de pacientes sin lupus, ¿en qué casilla deberá ir este 700? ¿En la A, en la B, en la C, en la D, en la E o en la F? ¿En qué casilla deberá ir el total de pacientes con lupus? Pongan en el chat. En la E. Muy bien. ¿Y en qué casilla deberá ir el total de pacientes sin lupus? En la F. Muy bien. Excelente. Chévere. Exacto. Entonces, aquí va a ir 700 y aquí va a ir 400. ¿Ok? Ya. Ahora, regresamos a ver en las historias clínicas de estos manes y vimos cuántos tuvieron inmunodepresión y cuántos no tuvieron inmunodepresión. ¿Ok? Eso fuimos a ver. ¿Cuántos tuvieron y cuántos no tuvieron? Entonces, de los 700 pacientes con lupus, ¿cuántos quieren ustedes que tengan inmunodepresión? ¿Qué dicen? De los 700 pacientes con lupus, ¿cuántos queremos que tengan inmunodepresión? 200, ok. 200. Lo que significa que aquí abajo 500 no tuvieron, ¿ya? Y de los 400 pacientes sin lupus, ¿cuántos ustedes quieren que tengan inmunodepresión? De los 400 sin lupus, ¿cuántos van a tener? 150, ok. 150 tienen inmunodepresión, lo que significa que aquí abajo me queda con 250, ¿cierto? Y ya, esos son los únicos datos que tengo yo, ¿sí? Y a ver, les pregunto, chicos, ¿por qué será que digo que esos son los únicos datos que tengo? Y estas casillas de aquí yo podría calcular hipotéticamente, ¿no es cierto? Yo podría decir 200 más 150, 350, 500 más 250 tal. Pero ¿por qué será que este estudio de caso control no me permite saber estos resultados de aquí? ¿Por qué creen que estos resultados de aquí no son confiables cuando hago un caso control? Exacto, porque yo no puedo mezclar los controles con los casos. ¿Sí se dan cuenta? Espero que ahorita les haya explotado un poco la cabeza y si es que no me entendieron, denme un chance, ya les exploto ahorita. Fíjense la diferencia de los dos estudios que hicimos. ¿Se acuerdan el anterior? En el anterior que hicimos, empezamos con un grupo gigantesco de pacientes, que algunos tenían factores de riesgo y otros no. Y les fuimos siguiendo, pero todos esos pacientes eran iguales. Ninguno tenía o no tenía la enfermedad, todos estaban sanos. Y después vimos quiénes tienen la enfermedad. Entonces, entre ellos son comparables. Y por eso las casillas de la derecha sí existían, porque les conocimos desde el inicio a estos manes y les fuimos siguiendo. En cambio, ¿qué pasa en un caso control? ¿Por qué las casillas de las derechas no pueden existir? Es decir, les puedo calcular, pero ¿por qué no son confiables? Porque estoy comparando manzanas con peras. Porque ¿quién fue el que dijo, yo quiero 700 pacientes con lupus y yo quiero 400? Eso fue que fuimos a la naturaleza a cazar pacientes con lupus como Pokémones y nos salieron 700 o 400. ¿O este 700 y 400 fue algo que decidió el investigador? ¿Qué dicen? Nosotros decidimos cuántos tienen enfermedad. Entonces, si yo fui el que decidí cuántos tienen enfermedad, el número que calculo a la derecha no tiene sentido, porque no les seguí para que desarrollen por sí mismos enfermedad. Yo ya cogí a priori, esto es lo que se conoce como a priori, yo ya cogí a priori gente con enfermedad y gente sin enfermedad. No sé si es que me entendieron. Alguien que no me haya entendido para tratar de explicarlo de otra forma, porque esto es muy importante. ¿Sí me cacharon esto? ¿Que fue sí o no en el chat? Si es que me entendieron, háganme el favor de echarme un sí, como panas. Si es que no me cacharon, díganme nomás, ¿sí? Muy bien. Entonces, verán, si es que yo digo, no me tienes que responder directamente, te voy a utilizar como ejemplo. Si es que te digo, Doménica Camacho, quiero que me digas cuál es el riesgo de que una persona con inmunodepresión desarrolle lupus. ¿Vas a poder definir esto con este estudio que tenemos aquí? ¿Qué dicen ustedes? Respondan.
Si yo le preguntaría a Doménica Camacho esto, y todos ustedes son Doménica Camacho, ¿podrían responderme esa pregunta? ¿Cuál es el riesgo de que alguien con inmunodepresión desarrolle lupus en un estudio que es caso control? No, no es cierto, porque no tengo cómo calcular la probabilidad, ¿no es cierto? Porque riesgo es lo mismo que probabilidad, y probabilidad era el número de cosas que yo quiero dividido por el número de todas las posibilidades. ¿Y dónde están todas las posibilidades? Aquí. Y justo eso es lo que no tengo. Entonces, chicos, si es que yo no puedo calcular el riesgo en un estudio caso control, significa que será que un estudio caso control me puede reportar riesgo relativo o el índice de riesgos. ¿Qué dicen? Pongan en el chat. ¿Será que un estudio caso control me puede reportar el riesgo relativo? No. Un estudio caso control no me puede reportar el riesgo relativo. Y por eso se inventaron otra cosa. Y dijeron, bueno, si no podemos reportar el riesgo relativo, podemos reportar el odds. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Podemos reportar el odds. ¿Y se acuerdan qué decíamos que era el odds? Decíamos que un odd es el índice entre la probabilidad de que algo pase dividido para la probabilidad de que algo no pase. ¿Sí? Cojamos el ejemplo de lupus. Entonces, ¿qué se preguntan los investigadores en un caso control? Los investigadores dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente con lupus también tenga inmunodepresión? ¿Mm? ¿Y cuál es la probabilidad en mi estudio de que un paciente con lupus no tenga inmunodepresión? Entonces, la probabilidad de que pase sobre la probabilidad de que no pase. Bien, entonces, ¿cómo calcularía la probabilidad de que pase que un paciente con lupus, dice que está congelada la pantalla, déjenme soluciono, disculparán estos problemas técnicos, para la siguiente ya estarán mejor. Bien, ahí sí estamos, ¿cierto? Entonces, probabilidad de que pase sobre probabilidad de que no pase. ¿Ya? Listo. Entonces, decimos, ¿cuál será la probabilidad de que mi paciente con lupus también tenga inmunodepresión? Chévere. Entonces, ¿qué número pondremos aquí arriba? ¿Qué número pondremos en la probabilidad de que pase primero? ¿Qué número será? ¿El 200, el 500 o el 700? ¿Qué número me interesa? Si es que quiero probabilidad de que pase, que tenga lupus e inmunodepresión. ¿Qué número me interesa? 200. ¿Ya? Pero ya sabemos que una probabilidad es la división de lo que quiero para todas las posibilidades. ¿Y cuáles son todas las posibilidades aquí? ¿Qué números son todas las posibilidades? ¿200, 500 o 700? ¿Cuál es? 700. Muy bien. Esta verán que es la probabilidad de que pase. ¿Sí? Probabilidad de que pase. ¿Ya? Ahora vamos a la probabilidad de que no pase. ¿Cuál es en cambio la probabilidad de que no pase? ¿Sí? La probabilidad de que no pase entonces será ¿qué, chicos? 500, ¿cierto? Dividido para ¿cuánto? ¿Qué dicen? 500 dividido para 700. Y hacemos el chiste de las orejitas, ¿no es cierto? Entonces decimos 200 por 700, ¿ya? Dividido para 700 por 500. Como ya sabemos en matemáticas, 700 se va con 700 y me queda 200 dividido para 500. Y ahora espero que los que ya aprendieron esto y los que van a aprender entiendan ahora por qué en la fórmula de odds ratio te ponen que hagas A sobre C. ¿Por qué te ponen que hagas A sobre C? Porque es el resultado de calcular las probabilidades. Porque cuando haces la estupidez de la orejita, se te eliminan esos 700 y efectivamente te queda A sobre C. ¿Ah? ¿Ya? Espero que me hayan entendido las personas que ya vieron. Los que no, esto es irrelevante porque no me gusta aprenderme las cosas con fórmulas, me gusta aprenderme pensando, que es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Pero fíjense, esto es solo la probabilidad de que pase, ¿sí? Sobre la probabilidad de que no pase. Entonces, ¿qué decimos? Los odds de que un paciente con lupus
sea inmunosuprimido comparado con un paciente con lupus que no sea inmunosuprimido ha sido de 200 sobre 500, que es lo mismo que decir 2/5, que es lo mismo que decir 0.4. ¿Ya? Y ahora también podemos calcular otros odds, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular los odds de alguien sin lupus. ¿Listo? Entonces, a ver, rétense ustedes mismos. ¿Quién quiere ser el valiente? Álceme la mano y yo le voy guiando para ayudarle a calcular los odds de los pacientes sin lupus. ¿Quién quisiera tratar? Alce la mano. No pasa nada si se equivoca. Vamos, sean valientes, acuérdense, rétense ustedes mismos. ¿Quién quiere tratar? Yo le voy guiando, no le voy a preguntar para que se equivoque. ¿Qué fue? Acoliten. Nadie. Vamos. No sean miedosos. A ver, Janet Núñez. ¿Me escuchas? Sí, Chévere, Janet. Buenazo. A ver, entonces, verás, Janet, ahora nosotros queremos saber los odds de los pacientes sin lupus. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a calcular con las probabilidades de que suceda. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con que suceda? Que suceda que un paciente sin lupus tenga también inmunodepresión. ¿Qué número será ese? ¿El 150, el 250 o el 400? el 150. Perfecto, el 150. Y como es una probabilidad, tenemos que dividirle ¿para qué? 400. Para todas las posibilidades, ¿no es cierto? 400. ¿Ya? Entonces, esto es la probabilidad de que pase, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo será la probabilidad de que no pase? ¿Qué número iría arriba ahora? 250. Muy bien. ¿Y dividido para? 400. Para 400. Muy bien. Entonces, orejitas, ¿no es cierto? Entonces nos queda 150 por 400 y nos queda sobre 250 por 400. Se va. Me queda 15 sobre 25, que es lo mismo que 3/5, ¿no es cierto? Y 3/5 es 0.6. Sí. ¿Preguntas, Janet? ¿Todo bien? Sí, todo Muy buen bien. trabajo. Muy buen trabajo, Janet. Ok. Entonces, fíjense que yo ya sé los odds. Yo ya sé los odds de que alguien con lupus positivo tenga inmunodepresión comparado con no, que es 0.4. Y yo ya sé los odds de que alguien con lupus negativo tenga inmunodepresión, que en este caso es 0.6. ¿Listo? Entonces, chicos, si yo les pido, oigan, por favor, calculen el odds ratio, ¿qué harían? Si es que ya sabemos qué era un ratio, pongan nuevamente en el chat. ¿Qué operación matemática era un ratio? Pongan en el chat. ¿Qué operación matemática es un ratio? Es una división. Entonces, si yo quiero calcular el OR de este estudio, ¿qué número pondrían arriba? Si yo quiero hacer el índice de los odds, ¿qué odd pondrán arriba? Estos de aquí, enfóquense en estos de aquí que ya sacamos. 0.4 o 0.6. ¿Cuál pondrían arriba? ¿Qué fue? ¿Cuál pondría? 0.4, ¿no es cierto? Entonces dirías 0.4 ¿dividido para qué? Dividido para 0.6. Entonces, 0.4 dividido para 0.6 me da a 0.66. Es menor del 1, lo que significa que es un factor protector. Entonces, ¿qué estoy diciendo más o menos? Yo estoy diciendo que los odds de tener lupus y haber tenido inmunodepresión o inmunosupresión es 44% menor que los odds de no haber tenido lupus y haber tenido inmunodepresión. ¿Por qué digo 44%? O menos, sería 34%, perdón, porque es 0.66 menos 1, es decir, 66% menos 100%. Eso es el odds ratio.
Y si es que ustedes quieren profundizar más a esto, les van a enseñar les van a enseñar una fórmula tonta para mí, porque les ponen A, B, C, D. Y les dicen, ¿qué es el riesgo relativo? Entonces te enseñan así. Riesgo relativo es igual a A dividido para A más B sobre C dividido para C más D. Y te memorizas. Ya. Te dicen, el odds ratio es A dividido para C dividido para B dividido para D, que es lo mismo que decir A por D sobre B, A por D, perdón. Ay, ya hice pésimo aquí, déjame borro chance para que me alcance. La fórmula que siempre te enseño. Entonces, odds ratio es igual a A por D dividido para B por C. Y te memorizas eso. ¿Y qué pasa si es que haces mal la tabla? Si es que resulta que estás en el examen y tú, pobrecito, hiciste mal la tabla, la cagaste. Porque te memorizaste A por D dividido para B por C. Pero ahora entienden cómo se calcula un odds ratio con lógica. Primero calculo los odds de lo que yo quiero, calculo el otro odds, divido los odds, porque es un ratio. ¿Cómo calculo el riesgo relativo? Pues calculo el riesgo de una pendejada, calculo el riesgo de la otra pendejada y divido las dos pendejadas, porque el relative risk también es índice de riesgos. Entonces, así se calcula un odds y así se calcula un RR. ¿Qué son los odds? A ver, los odds que nosotros estamos calculando aquí, los calculamos basado en lupus positivo sobre lupus negativo. Entonces, ¿qué te dice un odds en este caso de 0.66? Creo que fue que nos salió, ¿no es cierto? Ya. Un odds de 0.66 te dice que un paciente con lupus tiene un odd, porque no es probabilidad, tiene unos odds de haber tenido inmunodepresión 66% menos que un paciente sin inmunodepresión, porque es menor del 1. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Si es que fuese mayor, si es que fuese 3, imagínate qué significa un odds de 3. Imagínate que uno ha sacado un odds de 3. ¿Qué significa un odds de 3? Ahí tú dirías, un paciente con lupus tiene un odds de haber tenido inmunodepresión 3 veces mayor que alguien que no tiene lupus. Así interpretas un odds. Ahora, que después los autores le transformen de otras maneras y te digan, por ejemplo, ¿qué conclusión podríamos sacar con este estudio? Que no se debería sacar porque es muy poquito y el diseño claramente no es ideal. Sería, parece ser que la inmunosupresión en el antecedente es un factor protector para desarrollar lupus. Solo que esa conclusión no puedes hacerla con seguridad aquí. ¿Por qué no puedes hacer esa conclusión con seguridad en un caso control? Porque un caso control no te sirve para definir factores de riesgo. Ese es el problema de un caso control, porque no existen esas incógnitas que decíamos. En cambio, un relative risk sí te sirve para eso. Por eso es que en ese estudio sí puedes sacar esa probabilidad. ¿Ya? No sé si es que ahí está más claro. Si es que no está más claro, dime nomás. Eso es lo que les quería compartir hoy, queridos chicos. Espero no haberles asustado mucho. Espero de alguna manera haber logrado que entiendan el porqué de la fórmula, ¿sí? Que entiendan por qué riesgo es una probabilidad, que entiendan cómo los odds es un índice de probabilidades y cómo el odds ratio es un índice de los odds y que no tienen que memorizarse las fórmulas para hacer la tablita, ¿ya? No sé si es que me entendieron todos. Quisiera escucharles en el chat. ¿Entendieron? Pónganme sí, no. Digan algo, que parece que estoy hablando con pantallas vacías o solo poquitos participan, que dicen, ¿sí entendieron? Espero que hayan entendido. Si es que no, pues podemos volver a hacer otra clase para tratar de explicar mejor. ¿Sí? ¿Todos claros? Chévere. Ok. Listo, chicos. Con eso terminamos el primer sabadín. Espero que les haya gustado. Espero que les parezca que esta es una buena idea.
Como siempre, al final de mis clases me gusta que me califiquen del 1 al 10, qué tanto les gustó, qué tanto entendieron. Así que si pueden ir haciendo eso en el chat, les agradecería bastante. Y no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie preguntas? Gracias, chicos. Qué bueno que les haya servido. Yo sé que esto puede ser que no sea fácil captar a la primera, por eso mismo es que grabo esta clase. Y a los que quieran, va a estar en YouTube. Ya voy a pasar el link en mi, ya voy a pasar el link en mi página de Instagram para que puedan acceder, porque sé que esto con estadística puede ser que al inicio sea un poquito complejo captarle de una, pero si es que vuelven a revisar el video lentito, espero que lo logren captar. ¿Listo? Eso, chicos, entonces, gracias por haberse conectado. No sé si es que alguien quiere hablar de algo más, cualquier cosa que sea medicina, o tienen preguntas para mí, sea del tema o de cualquier otra cosa antes de cerrar, o estamos todos bien. ¿Alguien alguna pregunta de cualquier cosa? ¿No? ¿Todos bien? Ok. Gracias, chicos, por conectarse. Y la moraleja del día de hoy es, algo se vuelve poco complejo o se vuelve un poco más entendible cuando regresamos a las bases. Entonces, la mejor recomendación que yo les puedo hacer para su vida de médicos es que cuando un tema les parezca complicado, regresen lo más que puedan a las bases y se van a dar cuenta de lo fácil que es. Es por eso que yo nunca en mi vida entendí por qué carajo la fórmula del odds ratio era A por D sobre B por C. Hasta que entendí que era un odds, hice el odds de los odds, me acordé de las orejitas y mágicamente apareció esa fórmula. Sí, todo tiene una razón de ser y así con lógica la medicina se vuelve más bonita. Gracias, chicos, espero que les haya gustado. Si es que les gustó, compartan en sus redes sociales, ojalá que hayan tomado foto de alguito, y ojalá nos vemos el siguiente sábado. Compartan a sus compañeros si es que les interesó. Un abrazo a todos, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias, Dean.